al Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Fíjese que había pensado por no dar directamente la palabra exacta de la predicación o de la enseñanza. Había dicho el motivo correcto, la enseñanza, pero quizá le vamos a cambiar a la limosna. La limosna, amén. Bien, dice así el Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Vamos a leer estos versículos de la Reina Valera del 1 al 4. Y los que he pedido en otra versión, solo el versículo número 2. Dice así, capítulo 6 de Mateo, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Mire qué lindo esto. Padre bueno y amado, oramos para que seas propicio con tu palabra en esta noche. Señor, enséñanos tu palabra, por favor. Sé propicio con aquellos que la están recibiendo por este medio de comunicación y aquellos que la oirán. En el nombre de Jesús oramos por sus vidas y los bendecimos y te damos gracias por el hermoso privilegio de podernos congregar este día. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano. Quiero comenzar diciendo que lo que vamos a ver esta noche es el ejemplo para lo demás, para muchas cosas, que voy a mencionar algunas. Este es el ejemplo, y esto usted tiene que aplicarlo en todo aquello que usted hace. En este caso, el Señor menciona 3 cosas de la vida cristiana, 3 cosas de la vida de piedad, y en una de ellas, la primera que estamos leyendo, son las obras de misericordia, a lo cual se le llama limosna. Entonces, yo estaba meditando en cómo darme a entender en la distribución de cada una de ellas. En todas no se nos está pidiendo que si queremos lo vamos a hacer. Aquí el Señor no está enseñando en que debe de hacerse, porque eso ya es entendido. Eso así es ya. El Señor no nos va a enseñar y decirle es que tienes que congregarte. Usted tiene que congregarse, porque así es. No hay que enseñarle que se congregue, usted tiene que congregarse. Una de los conflictos más grandes que yo tengo, y me imagino que todos los que pastorean la grey del Señor, es el congregarse. Y nosotros nos ponemos como que en el dicho mundano y mal interpretado, nos ponemos como que somos limosneros con ustedes, suplicándoles, rogándoles, pidiéndoles y casi besándoles las manos y los pies. Por favor, venga, congréguese, no sea tan malo. Qué ridículo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer eso. Si esa es su responsabilidad. Ese es el amor que se tiene a sí mismo. Y si usted no se valora a sí mismo, ¿cómo va a valorar a su cónyuge? ¿Cómo va a valorar a sus hijos? Por eso los hijos que tenemos son como son, porque nosotros lamentablemente ni siquiera por nosotros nos hemos preocupado.
Y es una verdad que en muchas iglesias no se dice porque quedan más solas que esta. El ejemplo en este caso es, el primero es la limosna. Y lo que vamos a aplicar tiene que ver con la oración y tiene que ver con el ayuno y tiene que ver con muchas otras cosas, porque la vida cristiana no solo consta de estas tres cosas que el Señor menciona, que son muy importantes. Fíjese que el deber nuestro es, voy a repetir con lo que inicié. No se está enseñando que tiene que hacerlo, sino cómo debe hacerlo y por qué debe de hacerlo. Usted sabe que tiene que hacerlo. Por ejemplo, es bien triste y en algunas cosas quizás posiblemente yo sea el responsable, pero no de una forma directa, porque usted tiene esa responsabilidad directa. Porque aunque no le enseñe el tema de las primicias, no significa que usted se va a hacer el desentendido con las primicias. Ay, hermano, es que yo no sabía eso. Y mire, y tengo que dar primicia. ¿Y cómo es la primicia? Y, y, y así hablamos del diezmo, así hablamos de la ofrenda y así hablamos de la limosna. ¿Cuántos de ustedes nunca han dado limosna? Hoy, si usted no lo sabe, hoy lo va a aprender, pero quiero decirle algo. ¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano y nunca había leído esta porción de Mateo y de otros evangelios donde habla de la limosna? Y usted nunca se ha preocupado ni siquiera por preguntar o por indagar usted mismo o usted misma qué es una limosna. Las primicias, fíjese qué tremendo esto, y esto al que no le parece, pues que le pregunte a Dios por qué lo estableció así. No le pide explicación al ministro. El ministro no tiene déjeme decirlo humanamente, no tiene la culpa de que Dios lo haya llamado y escogido y puesto. Y todo el mundo ve, y eso es para el ministro. Pero nadie piensa todo lo que ha pasado el ministro para llegar a ser ministro. Para que tenga derecho a eso, nadie pregunta, mire, ¿y cómo es que ha comenzado el proceso para que usted como ministro llegue a recibir de parte de Dios todo esto? Como el hecho de ser la única y la mayor autoridad dentro de la iglesia local. Como en lo humano, el pastor es la máxima autoridad. Y bueno, ¿cómo es que a usted le ha dado? La gente pregunta eso. Y nadie pregunta, mire, ¿cómo es que usted llegó hasta ahí? Y es que ¿por qué le han dado esta autorización o esta autoridad? En muchas cosas se cometen muchos errores, muchas enseñanzas, porque el hombre lo ha conducido para su propio beneficio. Y es por eso que en muchos ministerios no se les enseña ni se les permite, aunque ellos lo descubran, que las primicias y los diezmos le corresponden al pastor. Le quedan a la institución y el pastor que se lo come el tigre. Pero eso no lo estableció Dios. Desde un principio el Señor bendijo a cada una de las tribus y dijo, todas ustedes van a dar esta parte y se le dará a la tribu de Leví, o sea, a los sacerdotes. Así lo estableció Dios. Es como que yo dijera, mire, ¿y a mí por qué no me ha dado una empresa el Señor? Que le diga a usted, ¿y a usted por qué se le ha dado? Usted lo menos que me puede decir es a usted qué le importa. Lo mismo le podría decir yo de lo anterior. Pero Dios lo ha bendecido de una manera para que usted entienda por qué lo ha bendecido. A mí me ha bendecido para poder recibir lo espiritual y dárselo a ustedes. Y aún el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, cuando habla de los derechos del apóstol, menciona de que si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, no es justo que nosotros recibamos de ustedes lo material. Y en 25 años, ¿cuándo le he pedido un centavo yo a usted? Nunca. Entonces, usted ve que la enseñanza es sana, ¿verdad? Yo no soy ningún sinvergüenza, ningún estafador, ni ningún ladrón. Si lo que Dios me ha dado no lo he agarrado, no lo he tocado, y eso no significa que no sea mío. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios... Aquí, hermano, es teocracia. No hay ni democracia.
No hay, no existe aquí. Aquí su opinión no vale, ni la mía como ministro, porque yo tengo que hacer lo que Dios ha decidido hacer con su pueblo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, yo quiero que comprenda esto porque quiero que entienda de una buena manera lo que es la limosna. Y quiero poner orden en las cosas. En muchos ministerios, repito, por lo menos, hermano, yo no soy juez, pero por lo menos así se mira. Lamentablemente hay un interés por el dinero. Y hay pastores, hermano, mire qué vergüenza. Los pastores de Misión Cristiana Judá, ellos son responsables ante Dios. Yo no tengo por qué preguntarles cómo van las cosas, que las den a Dios. ¿Por qué? Porque mi interés no es que este ministerio se enriquezca a través de las demás iglesias que cubrimos. No es eso lo que el Señor me ha mandado a hacer. Ya si ellos en su corazón desean dar el diezmo de los diezmos, ese es problema de ellos y de Dios, en el sentido de que si usted quiere dar limosna, ese es un problema suyo entre usted y Dios. Amén. Pero el deber de enseñarle qué es la limosna y el deber suyo de saber qué es la limosna, usted diligentemente debería de saberlo o de indagar para saberlo. No espere que, espera que hasta que lo mencionen en el púlpito, el pastor lo enseñe. No, espéreme, yo no le puedo enseñar toda la Biblia. Usted tiene que ser diligente en esto. Porque hay otras cosas que usted no espera que se le enseñen del púlpito y como le conviene las hace. Y eso es injusto para nosotros mismos. Entonces, es bien triste lo que acabo de decir, porque no solo es triste, sino que es vergonzoso tener que decir eso, que el pastor muchas veces, el pastor local que ha trabajado, que ha dado su vida, se ha entregado, ha involucrado a su familia, ha involucrado a su esposa, ha dejado lo secular, ha abandonado su trabajo, sus ingresos, se dedica a la obra, y qué tremendo que eso no recibe nada de lo que Dios le ha dicho, sino que lo tienen como un asalariado. Entonces, ¿qué se puede esperar de un asalariado? ¿Qué se puede esperar de un ministro que está en necesidad? ¿Qué se puede esperar de un ministro que tiene que llevar al Hospital Rosales a su esposa o a sus hijos? Porque no tiene. ¿Qué se puede esperar de un ministro que tiene que andar colgado de un bus porque ni siquiera le alcanza para tener carro? Y si tiene un pichirilo, ni tiene para mantenerlo, ni tiene para repararlo, ni tiene para echarle combustible. Y a los religiosos de este mundo se les da hasta carro del año. Porque hay una alianza, hay un convenio, Estado-Iglesia. ¿Y cómo es posible que estén mejor los de las tinieblas que los de la luz? ¿Cómo es posible que estén mejor los de la oscuridad, los ministros, que los de la luz? ¿Y quién es responsable de eso? Nosotros. ¿Por qué hay necesitados en la iglesia? Por nosotros. Porque no queremos conocer o saber lo que es la limosna. Me ve esté lleno mi estómago, no me importan los demás hermanos. Me ve tengo un buen calzado, ¿qué me importa cómo anda el otro hermano o la hermana? Por eso estamos así. Las primicias, fíjese bien, yo no tengo culpa de esto, le estoy enseñando Biblia, y si no, puede usted retroceder unos meses y va a encontrar hace unos meses la enseñanza de las primicias, que única vez la he dado en todo el tiempo que tenemos. Pero sí se ha hablado de las primicias dentro de las prédicas y enseñanzas. Entonces no hay justificación. Porque fíjese que en Mateo capítulo 5 y versículo número 20, yo quiero que los hermanos me lo proyecten, no lo pedí, pero pónganme Mateo 5:20, mire, por favor póngale atención a esto, hermano. Esa justicia no es la justicia en sí, como la que mencionamos, la justicia de Dios. Mire lo que dice: porque os digo que si vuestra justicia, porque os digo que si su forma de vivir en Cristo, porque
porque si vuestra bondad, porque si vuestro dar, si vuestra entrega, si vuestro compartir, a eso se está hablando la palabra justicia en este caso, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo número 6. No está hablando de ser justos en el sentido que hemos estado estudiando la justicia de Dios. Aquí está hablando de lo que nosotros hacemos. ¿Somos justos con lo que hacemos? ¿Somos justos con la vida espiritual que Dios nos ha dado? ¿Somos justos con la bendición que Dios nos ha dado? A algunos de ustedes hasta pena da recibirles de tan especiales que son. Pero en una congregación de 200 personas, si hablamos del 5 o 7%, es mucho de lo que dan limosna. Porque no me sobran demasiados dedos de mis manos para decir quiénes son los que dan limosna, los que se preocupan por los necesitados. Y los que la dan tienen que saber cómo darla, que para eso es la enseñanza. Porque obligados estamos, el 100%, estamos obligados a dar primicias, a dar diezmos, a dar ofrendas y a dar limosnas. 100% somos responsables. Y por no ser responsables es que muchos de nosotros no entendemos por qué hay tantas fugas y hay tanto devorador en nuestra vida. Porque podemos estar cargados de dinero, pero con una vida miserable. Hemos ganado miles de dólares, pero hemos perdido a nuestros hijos. Hemos ganado 2, 3, 4 empresas con nuestra labor, pero hemos perdido nuestro matrimonio. Podemos tener varias empresas, podemos tener una buena posición en todos los sentidos, pero hemos perdido nuestra vida espiritual. Entonces, si vuestra justicia no es mayor, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, oiga, hermano, aquí está hablando ya de otra cosa. No entraréis en el reino de los cielos. Y yo no estoy exento de esa palabra ni de todo lo anterior que he compartido. Es bien triste. Antes de entrar a esto, después lo voy a entender. Es bien triste, hermano, saber que aquí han habido hermanos que han pasado situaciones y están pasando situaciones tan difíciles. Y he dado indirectas desde el púlpito. Y es bien raro que alguien se acerque y decir, mire, hermano, yo quiero, aunque sea, colaborar con esto. Y lo he dicho. Se muere un hermano de la congregación. Oiga, hermano de la congregación. No es lo mismo un pariente de un hermano de la congregación. Estoy hablando de hermanos de la congregación. Y muchas veces el hermano de la congregación, la familia del hermano ha estado solo o el hermano ha estado solo, porque la gran mayoría de nosotros no tenemos una mejor justicia que la de los fariseos y los escribas. Y con decir excusas, si vuestra justicia no es mayor que los escribas y los fariseos. Pero sí, cuando nos pasa algo, queremos que el pastor, el anciano, los líderes, la congregación esté ahí apoyándonos. Y usted nunca está cuando hay un funeral, cuando hay una vela, cuando hay un hermano enfermo y con escasos recursos, se necesita sangre y hasta pena da pedir sangre porque nadie se acerca. Es bien triste. Y quiero decirle algo humanamente, no lo dice la Biblia, pero lo he oído en tantas generaciones, pero no soy tan viejo. Ya me iba a delatar yo solo. Arrieros somos. Tal vez los adultos me entienden lo que estoy diciendo. Arrieros somos. Y en el camino andamos.
Yo siempre decía, cuando mis hijos crezcan, yo no me voy a preocupar. Los hermanos de la congregación me van a ayudar a que ellos tengan trabajo. Nunca se acercó uno a decirme que me podía ayudar para darle trabajo a mí, uno de mis hijos. Y yo como pastor, y no estoy quebrantando lo que la palabra de Dios dice, le estoy dando a entender lo que usted no debe de hacer. Porque dice que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace. No es eso, no tengo ningún rencor contra nadie, sino que le estoy enseñando lo que nos espera a todos. Porque nuestra justicia no es ni siquiera mayor que a los escribas y de los fariseos. Hermanos que se han hecho los locos cuando uno necesita que sus hijos tengan un trabajo. El hijo del pastor, imagínense los suyos. Una vez me atreví a pedir, y la única vez no recibí, no vuelvo, Señor, a pedirle favor a nadie. Y es por eso que como no damos las primicias, no damos el diezmo, ya vamos a ver todo eso, no damos la ofrenda, ni tampoco damos la limosna. ¿Qué podemos esperar en lo demás? ¿Verdad que es bien triste, hermano? Fíjense que las primicias le pertenecen al pastor. Los diezmos le pertenecen al pastor. Son para él y solo para él. Las ofrendas son para sostener completamente el ministerio. ¿Y cuánto ofrendamos? Ay, hermano, es que nosotros somos pobres. Sí, pero ofrendamos una cora. Y antes era peseta. Ofrendamos $1. Y ese es, oiga, ay hermano, pero yo no sabía para qué son las ofrendas. Por eso es tan tacaño. Con las ofrendas debería de sostenerse. Y todo esto se sostiene de los diezmos. Así que todo lo que se está haciendo aquí sale de la bolsa del pastor. Esa es la verdad, ese es el trasfondo. Porque los diezmos le corresponden al pastor. Pero si el pastor agarra todos los diezmos, entonces ¿cómo hacemos con el templo? Si se puede, hermanos, si hay ofrendas de 15 días de culto, ofrendas de $15, de $16, de $30. Y no me da vergüenza porque no me oyen, lo único que me oyen son ustedes. Y algunos hermanos que están fuera del país, pero que son de la iglesia. Si esto saliera a la radio, no lo hago. Y las limosnas son para los necesitados de la iglesia. Y no le podemos ayudar a los necesitados. Porque la ayuda que se le da a los necesitados también sale de la bolsa del pastor. Porque todos los diezmos de ahí se tiene que dar hasta para la ayuda. Y quiero decirle algo, hermano, yo le doy gracias a Dios que en eso jamás me he hecho el loco. Si los del mundo lo pueden hacer, como nosotros la iglesia de Cristo no lo vamos a hacer con nuestros propios hermanos. Y jamás he pedido una ofrenda especial a nadie, ni a la congregación. Algún día tenía que decirle esta verdad, hermano. Porque es posible que usted se esté preguntando, Señor, en la oración le decía, y tiene que ver con esto que le estoy expresando ahorita, ¿cuántos no podemos superar ciertas cosas porque hacemos mal o no hacemos, que es todavía peor? Dice el Señor, los que lo hacen deben de hacerlo de una forma correcta. Imagínense qué tremendo. Los que lo hacen. Es que así es el Señor de ordenado. El Señor sabe que usted puede tener fugas. El Señor sabe que usted puede estar cediendo derechos por hacerlo indebidamente.
Porque si alguien lo hace para que la gente lo vea, dice el Señor, es como que no lo haga, no sirve. Es vacío. Yo no tengo ningún interés en decirle a mi favor todo lo que he mencionado atrás. Solo para que usted se dé cuenta que en el caso mío como pastor, yo no me he hecho el desentendido ni me he hecho el loco. Una cosa es que yo no sepa. Pero muchos de los líderes y ustedes, algunos, saben que cuando hay algo que hacer, lo hacemos. Y no importa lo que cueste o lo que sea. ¿Se acuerda cuando fuimos una vez a un convivio, hermano? Que, mire, era de hacer crecer la iglesia y de unir la iglesia. Alquilamos 2 buses. $1,000, 1,000 colones cada bus. Pagamos casi 3,000 colones solo de comida. Gastamos más de 5,000 colones en ese convivio. Y era lo que teníamos. Y lo hicimos. Porque aquí no es negocio, no es enriquecernos. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros estamos mal porque lamentablemente o no lo hacemos y si lo hacemos mal? Por ejemplo, ¿usted sabe cuántas veces ha compartido con sus hermanos? Usted sabe, usted puede decir yo nunca he compartido con los hermanos. Y si lo hice una vez en 25 años. Y si dividimos esa ayuda en 25 años. .0.0000000123 milésimas, millonésimas. Me da risa por no llorar, porque me duele que usted no haya sido diligente en esto. Usted, aunque no se le enseñara, usted tenía que haberlo hecho. ¿Sabe por qué? Porque en el caso mío, yo no puedo olvidar cómo Dios fue propicio conmigo a través de hermanos cuando yo estaba en grandes necesidades. Y como yo me acuerdo de eso, no puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué me le acerco a los jóvenes y trato la manera de ayudarle a los jóvenes aunque sea en lo mínimo? Porque yo fui joven, hermano, y nadie se atrevió a regalarme, pero ni siquiera un peso. ¿Y usted no se acuerda cuando era un joven, cuando era un estudiante, cuando estaba recién casado, cuando tenía familia y no le alcanzaba para todo? Usted no puede ver en algunos hermanos que no tienen grandes sueldos, que no tienen grandes ingresos, que no viven en lugares normales. No necesito una enseñanza de la limosna. Es algo natural, es algo que sale del corazón. Fíjese que 4 cosas que la iglesia debe de hacer. Y los avaros dicen, no, pero es que eso es del tiempo de la ley. Y están igual en la misma condición de los inconversos, que nos hacen pedazos por los diezmos. Si es algo que Dios ha puesto, y el inconverso que tiene que ver con la iglesia del Señor. Usted no puede andar hablando si usted es de la iglesia del Señor, ¿cómo puede hablar lo que Dios dice, lo que Dios demanda, lo que Dios exige o lo que Dios espera? Él solo dice traer los diezmos al alfolí, punto. No dice nada más. Y dice el escritor de los Hebreos que aquí lo reciben hombres, dice. Hermano, si usted es cristiano, usted vive conforme al reino de Dios. Amén. Fíjese que en Éxodo 23:11, aunque no avance, pero voy a tratar, no me comprometo, voy a tratar de seguir con esto porque vale la pena. 23:11, más al 7º año, hablando de cuando se recoge la cosecha. Más
el séptimo año la dejarás libre. Mire qué tremendo. Para que coman, ¿quiénes? Solo 3 meses. Hermano, ¿qué dice? Para que coman, ¿quiénes? Y usted puede decir, ay hermano, yo soy pobre, mire, yo solo gano $1000, mira que a puras penas. Usted es pobre, sí, va, está bien, usted es pobre, estoy de acuerdo. Para mí alguien que gana $1000 es pobre. Yo sí estoy de acuerdo y no estoy burlándome de eso. Pero está bien, pero mire, pero fíjese que su hermano o su hermana, fíjese que ganan 250. Entonces, usted está entre los pobres que no son tan pobres, al medirlo con los pobres en general. Porque usted se puede dar el lujo de ir a una pupusería y hay otros en la congregación que no pueden ni ir a la pupusería. Se lo digo porque yo pasé tiempo que ni siquiera comer pupusas podía llevar a mis hijos cuando estaban chiquitos. Y no me da vergüenza eso, porque lo digo para la gloria de Dios. Que por algo me pasó a mí ese periodo. Y lo agradezco porque aprendí muchas cosas. Pero no pensamos en los pobres. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Proverbios capítulo 14 y versículo número 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia ¿de quién? Ajá, ¿qué dice? ¿Quién es el bienaventurado? Ve, es que usted tiene que correr a querer saber. Es que, hermano, mire, yo oía a un hermano en los 90, un hermano, no me acuerdo si era Orión o algo así, que daba una enseñanza muy linda sobre las caricaturas, sobre la música, preciosa. El hermano se preparaba de una forma increíble. Y decía, fíjense que esto en la Biblia dice esto y esto, sí, ustedes no lo saben, pero es deber nuestro, los pastores, enseñarle a ustedes. No, decía yo, no, de eso no estoy de acuerdo. Porque no es solo responsabilidad del pastor saberlo, es responsabilidad suya. Usted debe de indagar qué es lo que sus hijos ven en la televisión. Usted es la que debe de prohibirles qué programa ver y no ver. No tiene que esperar que el pastor le diga, mire hermano, examine por favor cada una de las caricaturas y de las películas que hay en su casa y de los canales, y tiene que censurar ciertos canales y tiene que prohibirle a ciertas horas del día y de la noche a sus hijos. Eso le corresponde a usted, aunque el pastor no lo diga ni lo enseñe. Si la primera iglesia está en casa, el primer pastor es el papá, es el sacerdote. Lo que pasa es que muchos no hemos entendido y hemos sido como Esaú, hemos vendido nuestra primogenitura y por eso nuestros hijos no tienen ningún respeto sobre nosotros ni ninguna sujeción, y nos faltan el respeto de todas formas. Si no es con la palabra, es con su forma de vestirse o su forma de comportarse o sus actitudes o sus compañeros o sus decisiones con los noviazgos y con los maridos o las mujeres. Porque vendimos nuestra primogenitura como Esaú. Y ahora solo nos toca llorar como Esaú. Y aunque lloremos, nuestros hijos no cambian. Amén. Nuestros hijos no los recuperamos. Nuestros hijos no viven con cordura. Así es. ¿Cómo una hija nuestra puede enseñar todo su cuerpo? Porque vendimos la primogenitura. Y usted no me puede decir, hermano, es que usted no hubiera enseñado ya por los 90. Un momento, se lo enseñé, y aunque no lo hubiera enseñado, no es mi responsabilidad que sus hijas y sus hijos se sometan a usted. Lo que pasa es que usted ha vendido su primogenitura. Qué bueno el Señor, fíjese, he estado con una migraña de 2 días y ya me la quitó el Señor, fíjese. Quizás para esto era. Si no, no le digo lo que estoy oyendo, porque mira qué terrible es decir las verdades. Yo soy bienaventurado. Si doy limosna, ya vamos a llegar a eso.
Si doy limosna, yo soy el bienaventurado, no es el pastor. Capítulo 19, versículo 17 de los Proverbios. A Jehová presta el que da, ¿a quién? Algunos se me están, no hombre, hermano, salga y por lo menos demuestra que usted se cumple la palabra. No, vea, cree que no. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien, ¿cómo? Y el bien, oiga. Y qué vergonzoso es que en nuestras casas se bota la comida. Y eso no es bien, porque lamentablemente somos malos administradores y Dios nos va a pedir cuentas. Le vamos a rendir cuentas a Dios de la que nosotros administramos con la provisión que Él nos da. Ese trabajo que usted dice que se gana con su sudor es provisión de Jehová. Darle al pobre, ayudarle al pobre, al necesitado, dar limosna, es un bien. ¿Y quién se lo va a pagar? ¿Quién le va a pagar? Jehová. Es palabra de Él. Yo no estoy inventando, yo no tengo nada aquí yo no tengo nada en esta vela, hermano. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y en la enseñanza de Mateo, el Señor nos enseña a que yo no debo de hacerlo porque Él me va a pagar. Por eso le decía yo, lo que había pedido era el motivo correcto. Pero dije, no, Señor, mejor que quede la limosna, porque muchos tienen que leer esa palabra y tienen que decir, ¿qué es eso? Van a decir, maná. Maná significa, ¿qué es esto? No pan caído del cielo, como algunos responden en los exámenes. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y ni así, hermano, damos. Imagínense prestarle a Dios. Yo me recuerdo un hermano que trabajaba con gente millonaria, y él en su insensatez, él era de ellos. Entonces él en su insensatez, la señora millonaria necesitaba pagar una cosa pequeña y viene él, y él creyendo de que hacía diligentemente, hacía una buena cosa, dice que le dijo, mire, yo se lo voy a prestar. Y se le quedó viendo la millonaria, hermano. Tenía razón. Cuando yo te pida, me lo puedes prestar, le dijo. Porque cualquiera puede sentirse, le presté, y decir el nombre de la señora. ¿Verdad? Y él me dice, mire, me sirvió como lección para toda mi vida. Yo espero que esta enseñanza nos sirva a todos como una lección de aquí en adelante en toda nuestra vida. Si queremos ser bienaventurados. Entonces, imagínese, dice el Señor, si tú le haces un bien al pobre, a mí me haces el préstamo. Así que le voy a prestar al Señor. Qué lindo sería. Le voy a prestar al Señor. Señor, te voy a prestar, ¿oíste? Pero aún ni así, hermanos. Somos tan, póngale el calificativo, somos tan que ni así lo hacemos. Hoy era el día que tenía que venir, hermano. Por eso 31:20 de los Proverbios, hablando, mire qué linda la mujer virtuosa, hasta esta característica tiene. Dice, alarga su mano, ¿a quién? Al pobre. Y extiende sus manos, ¿a quién? Al menesteroso. Yo lo hago que usted repita por aquí. Hermano, quiero que nos quede. Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, una limosna, una ofrenda para los pobres.
Claro, es una ofrenda, pero es una limosna. La ofrenda para los pobres es limosna. Ya vamos a ver la palabra griega. Que hay entre los santos que están en Jerusalén, los de Macedonia y los de Acaya, le enviaron a los que estaban en Jerusalén. Y yo me pregunto, ¿y cómo serán con los propios de Macedonia y de Acaya? Si nosotros no le ayudamos a los pobres que están entre nosotros, ¿cómo le vamos a ayudar a los de Sonsonate, hermano? ¿Cómo? Difícil. Gálatas, capítulo 2 y versículo 10. Solamente, mira qué lindo, los apóstoles del Cordero le pidieron a Pablo y a Bernabé, aquí está dando testimonio Pablo de lo que les pidieron los apóstoles como Pedro, etcétera. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los ¿quiénes? Pobres, lo cual también procuré con diligencia. Hay que procurar. Procure, hermano, no importa. Hoy se lo quiero decir claramente. No importa que sea $1. Diga, Señor, yo voy a apartar este $1 para que sea entregado a uno que esté necesitado. Y yo les doy gracias a ustedes que me tienen confianza. Y quiero que sepan algo. Le tengo un gran miedo cuando usted me da esa ofrenda para los necesitados. Eso es sagrado. Porque ese es un préstamo que a Dios le están haciendo. Prefiero aumentarle que quitarle. Prefiero aumentarle que quedarme. Eso no. No puedo, eso. Y le doy gracias a Dios los que me tienen confianza en eso. Porque posiblemente lo están haciendo sin saber que así debe de hacerse. Como lo están haciendo. Porque lo vamos a ver aquí en Mateo 6. Amén. Fíjese que Cristo enseñó usando 2 métodos. El primero es mediante el precepto. Y segundo, por medio del ejemplo. Entonces, en el caso mío, yo no puedo solo enseñarlo, yo tengo que vivirlo, tengo que hacerlo. Y mejor si lo he hecho y después lo enseño. Pero en el caso del Señor, yo no le estoy diciendo que así lo hago, le estoy diciendo que así debería ser. Por favor, entiéndame eso. Entonces, el Señor lo hizo de esas 2 formas. Entonces, tenemos muchas pruebas de ello en las Escrituras. Ahí podemos encontrar nosotros las veces que el Señor lo hizo. Entonces, este capítulo tiene que ver con la manifestación exterior de la verdadera vida cristiana. Amén. Fíjese que el Señor dice en el versículo, volvamos a Mateo capítulo 6, dice el versículo número 1, guardaos. Yo quiero que por lo menos veamos esta palabra en estos 5 minutos que nos quedan. Guardaos. Es un llamado de alerta ante el peligro de cometer una grave falta. ¿Por qué? Porque la cometieron los escribas y los fariseos. Entonces, guardaos es que tengamos sumo cuidado. Fíjese bien, y esto es en lo que hacemos. Ahora, piense esto, ¿y los que no lo hacemos? Si los que lo hacemos podemos cometer una grave falta, hermano, mire, yo no sé si usted me está comprendiendo a dónde lo quiero llevar. Los que lo hacemos, dice el Señor, si es que lo hacemos, ¿verdad?
Los que lo hacemos tenemos que tener un gran cuidado de no cometer con lo que hacemos una grave falta. Ahora, entonces, si los que lo hacemos podemos cometer una grave falta, y los que no lo hacen, ¿en qué condición o en qué posición quedan? ¿Cómo se le llamará a esa falta si el hacerlo indebidamente es falta grave? Es falta grave venir tarde al retiro. Un ejemplo. ¿Y los que no vienen? Hermano, es para que nos preocupemos. Mire, yo temas como este quisiera que tuviéramos una vigilia hasta las 5 de la mañana, pero un solo estudio. Me van a dormir a las 10:05, pues, pero no importa. Por lo menos estaría ministrando con fe su alma. Entonces, es una alerta. Entonces, ahí la palabra significa como decir ojo. Así va. ¿Se acuerda cuando chiquitos nos decían, ojo, cuidado? Amén. ¿Se acuerdan de eso? Y nuestros adultos se tocaban los pómulos. Entonces esa palabra guardaos es la palabra griega prosejó, con S, prosejó, tildada y con J, prosejó, que es sostener en la mente. Esta figurativamente es, cuando dice guardado, es sostengan esto aquí, o sea, tengan el cuidado que cuando ustedes lo hagan, sostengan este cuidado en la mente. Es muy importante. No es solamente el hecho de que tengo que dar. No. Tienes que dar, pero tienes que hacerlo correctamente. Tienes que guardar esto en la mente, que no se te olvide nunca, para que la bendición o para que seas bienaventurado. Ya que tienes la bendición, déjeme decirlo así, ya que tienes la bendición de hacerlo, ya que tienes la bendición de recordarte, ya que tienes la bendición de sentir compasión, de sentir benevolencia, que es la palabra griega en lo que se ocupa limosna. Limosna es benevolencia, la palabra griega. Bondad. Ya que tienes esa virtud como una de las características de la mujer virtuosa. ¿Qué virtud? Que alarga su mano al pobre. Ya que tienes eso, hazlo bien. Tienes que tener sumo cuidado en hacerlo. Ya que tienes el privilegio de ir a la universidad, aprende. Y pasa a las materias. Ten cuidado, guarda esto en tu mente. Hay millones que no van a la universidad, pero ni a la primaria. Tienes que mantenerlo aquí. Por eso los padres remachamos, y los hijos oyen a mal cuando decimos, mira hijo, tú no sabes lo que me cuestan los estudios tuyos. Ay, usted ya va. No, es que no es el hecho de quererlo sacar, es que no lo estás valorando. Mira, hermano, mira qué triste es prepararse tanto y encontrar la iglesia vacía. ¿Cómo cree que me siento yo como pastor y maestro en la congregación? Y lo peor, que es normal, los que no vienen son los que más la necesitan. ¿Y yo cómo cree que me siento? Yo digo, ¿sabe qué me da? ¿Usted cree que yo no pudiera? Es como el padre, bueno, ya no te voy a pagar los estudios. Trabajá y pagarlos vos. Va, sencillo. Yo es bien fácil poder decirle a los hermanos, predique usted. Y yo predicar solo como muchos, solo el domingo por la mañana. Y después de irme del culto, irme a almorzar al mar, irme a bañar, irme una duchada al lago y un montón de cosas ahí. Y los hermanos, ¿qué les dan ahí? Tengo 25 años de pensarlo, fíjese. Y nunca lo hago. Pero ¿sabe por qué? Porque lo he guardado. Entonces, por usted, yo no voy a perder la bendición.
Que usted no se quiera a sí mismo, yo no voy a perder mi bendición. Porque, óigame, en ese sentido, viera cómo le presto al Señor. Así que el Señor siempre metiendo, ¿cuánto es que te debo, hijo? Aquí está, mira. Por eso muchos de ustedes, Dios les resuelve. Porque Él está en deuda con ustedes en ese sentido. Y muchos no pueden ver ese secreto. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer ante eso? Nada. Si usted tiene ese secreto, siga calladito, que se ve bien bonito y sígalo haciendo. Implica hacia, esa palabra prosejó, o sea, sostener la mente, prestar atención a, tener cautela por, eso significa esa palabra. Mire qué precioso esto. Dice, de vuestra justicia, de vuestra porque es concerniente a mi bienestar primeramente. Porque el hecho que yo, un ejemplo, aquí estamos hablando si es de dinero, yo agarro mi cartera y si yo sé que es bendición darle al pobre, entonces yo, por mí, lo tengo que explicar de una forma humana para que se entienda. Si yo sé que me va bien compartirle, yo le comparto, ve. ¿O no? Sería tonto si no le comparto. Pero la mayor parte de mi vida soy tonto porque no le comparto. Así que no levantemos lo que nos cae eso, la mano. Porque si Dios dice eso y no lo hago, bienaventurado aquel que lo hace, siéntase dichoso. Porque Dios es un Dios que paga. De vuestra. Fíjese que dice de vuestra justicia. Ahí la palabra griega elemosune, elemosune, que es la misma que se ocupa para limosna. La misma palabra se ocupa. Porque también significa justicia. Esa palabra significa también limosna. Y esa misma palabra, esa palabra elemosune, significa justicia, significa compasión, significa beneficencia, o sea, ejercida al pobre. Esa es la palabra, beneficencia. Significa concretamente benevolencia. Y se explica, como le repito, para justicia y para limosna. Entonces, cuando usted da limosna, usted está extendiendo bondad suya. Esa es limosna. Usted sabe que se le ha dado una mala interpretación. Limosna se le da al centavo. Me dio una limosna, un centavo. No, eso no significa eso. Eso es lo que el hombre le ha dado. Para que usted, cuando un hermano lo bendiga, usted se sienta como que, mire lo que ministra el mundo. Mire lo que ministra la religión. Para que cuando el Señor la quiera bendecir a través mío, y el Señor me pone en mi corazón y me dice, dale tu boina a la hermana, porque ella la necesita. Entonces vengo yo, se llama limosna, esa acción se llama limosna. Entonces, como el mundo ya se anticipó, cuando yo se la doy a usted, y si usted tiene ese concepto, usted va a decir, gracias hermano, pero cuando dé la vuelta, con chinada no sirve. Es lo que el mundo ha hecho de la palabra limosna. Limosnero y con garrote, dice el dicho. Y quiero decirle algo, que también el mundo ha enseñado que los que somos así, como el ejemplo que acaba de poner, también somos limoneros y con garrote. Porque no tenemos humildad,
somos orgullosos, somos soberbios, no la queremos, y es por eso que tenemos que avanzar en esto. Queremos dar limosna para que se cumpla algo que el Señor dice, no, eso no se debe cumplir. Porque si tienes la capacidad y la bendición, has entendido lo que es dar limosna, entonces también tienes que tener la capacidad para recibir la bendición de la limosna. Porque en los dos sentidos se necesita humildad, en el dar como en el recibir. Y los mismos hermanos de Macedonia enviaron una ofrenda a Pablo, del cual él da gran testimonio del corazón de esa gente. Señor, se me acabó el tiempo, no puede ser. Amén. Bueno, si lo ofendí, disculpe. Pero no fui yo, fue la palabra. Y no se conforme a lo que se le enseña del púlpito. Busque usted lo que es la limosna. Y si usted quiere ser bienaventurado, y si usted quiere ser bendecido, y si usted le quiere prestar a Dios, el dueño del oro y la plata y todo lo que existe, la tierra y su plenitud, verá que es algo tremendo que Dios diga, a mí me presta al que le da al pobre. Padre, te damos gracias en esta noche por este hermoso privilegio que tú nos concedes de entender este misterio, porque es un misterio, Señor, el dar. Y el dar al necesitado, porque es posible que el necesitado exista para probar mi corazón. Significa que tú lo has puesto en necesidad para probarme y también para bendecirme. Porque hay necesitados, hermanos, que Dios los tiene así. No son necesitados por ser insensatos, ni por ser despilfarradores, ni por ser de ninguna de ese tipo de personas, sino que algunos Dios quizás los ha puesto en esa situación para probar nuestro corazón, si podemos prestarle a Él. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que muchos no le damos la debida importancia. Cosas que si las haríamos en esta tierra y en esta vida, fuéramos altamente bendecidos. Pero todos andamos buscando cómo enriquecernos, cómo prosperar, cómo atesorar, cómo acumular, cómo buscar posiciones de privilegio. Pero nadie pide el don de dar. Nadie te quiere prestar a ti, mi Dios, porque somos asadones, porque somos de poca fe, porque lo que tú provees lo guardamos y no hemos descubierto que dando es como se recibe, y no hemos descubierto que es más bienaventurado dar que recibir. Señor, cambia mi corazón. Quizás no soy responsable, Señor, de tener un corazón mezquino. Entré en miseria y tú me has bendecido y sigo en miseria. Hermano, yo sé que estoy tomando más del tiempo, pero quiero decirle algo. Como pastor, y hablo como pastor, no como hombre, como pastor yo he visto a muchos de la congregación que han estado en una situación de miseria. Dios los ha prosperado y siguen en la miseria cuando Dios los ha prosperado. No han podido salir de la miseria. A mí me duele mi corazón y no se lo puedo decir. Y yo espero que esta noche o el día que usted oiga esta enseñanza pueda pensar en usted y decir, estoy en miseria, Señor. Analice su vida. Porque muchos no reciben más. Porque hay una avaricia que su origen es miseria.
Hermano, yo estoy consciente de que todos hemos pasado por momentos de escasez, a lo cual hemos llamado pobreza, pero algunos Dios nos está bendiciendo y seguimos siendo pobres. Y quizás no podemos recibir más porque nosotros tenemos esa miseria que no permite que más bendición venga a nuestra vida. Cuartamos, no, esto me va a servir para mañana, esto lo voy a apartar para pagar el recibo. ¿No crees que Dios te puede enviar cuervos? Dame a mí primero. Y la harina no faltará, ni el aceite escaseará. Fueron las palabras de Dios en los labios de Elías. Hermana, hermano, rompa con la miseria. Deje de ser pobre en el sentido que estamos estudiando. Nuestra justicia debe ser mejor que la de los escribas y los fariseos. Señor, por favor, conduce a bendición esta palabra, esta enseñanza. Es tuya, mi Dios. Tú la escribiste para tu pueblo. Yo la necesito, Señor. Y yo sé que mi hermano la necesita, mi hermana la necesita. Hermano, yo soy hombre y me duele verlo en miseria. Imagínese el Señor. Cuánta avaricia. Gracias, Padre. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre.